Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cordial saludo. Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, un gusto saludarles y experimentar la alegría de creer en Cristo. Escrutando la palabra, un espacio para seguir nadando en la palabra de Dios, disfrutando de ella, experimentando su fuerza y su gracia. Agradecemos a los benefactores de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por su ofrenda, que hace posible la tarea de la evangelización en la Radio Católica y en el Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias, servidores, gracias, benefactores, y a ustedes, oyentes. Dios los bendiga, los proteja y los guarde junto a su familia. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar tu palabra. Una palabra que nos consuele, una palabra que nos llene de vida. El cuarto domingo del tiempo ordinario, escrutamos la palabra y dejamos que esta palabra, que será el domingo 29 de enero, nos ilumine nuestro caminar. Estamos en la primera parte del tiempo ordinario, gustando la encarnación de Jesús, gustando y madurando en la experiencia del Señor que ha entrado en esta historia, que nos ha llenado de vida, que nos ha dado su misericordia. El Evangelio, tomado de San Mateo, capítulo 5, 1 al 12. Una página que está proclamada como un manifiesto para los discípulos, como un programa de vida. Nosotros necesitamos un programa para vivir, un arte de vivir desde el Evangelio. Pues hay otras maneras de vivir. Vivir según la política, según la ciencia, según los códigos de nuestro mundo. Pero hoy resuena para nosotros, en medio también de la multitud, la buena nueva del Evangelio, que es Dios que se nos comunica para que resplandezca en nosotros la imagen y semejanza de Dios. Así que les invito a tomar la Santa Biblia ahí en su casa, ubicarla en San Mateo capítulo 5, 1 al 12, y luego gustar de esta palabra que nos hace discípulos del Señor, porque nos hace seguir su huella, que es también un camino para la felicidad desde el Evangelio. Todos deseamos ser felices, pero a veces colocamos la felicidad solo en el plano natural, la felicidad solo en los códigos nuestros de la opinión, de nuestras expectativas, y termina por agotarnos, y termina por hacernos insatisfechos, por sentir vacío y soledad. Por eso escuchamos esta palabra y dejamos que llene nuestro corazón y que sea también una proclamación de las felicidades de Dios, desde las felicidades del Evangelio, la alegría de creer en el Señor. Dice el Santo Evangelio, capítulo 5 de San Mateo, 1 al 12. En aquel tiempo, al ver Jesús, el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Al ver Jesús el gentío, en Jesús somos mirados por el amor de Dios, el designio amoroso de Dios.
la mirada de Jesús. Dios que nos ha creado por amor, que nos ha revelado la verdad de lo que somos, nos mira en Jesús. Yo te invito a que en este día también te dejes mirar por el Señor. En medio de la multitud, que somos la humanidad, que somos la iglesia, que es tu historia, al ver la multitud, nos sentimos mirados por el Señor en esta palabra, nos sentimos mirados por el Señor en esta historia. Y hay un designio, y hay que aprender a dejarnos mirar por el Señor, porque su mirada sana, su mirada reconforta, su mirada permite ver la vida de una manera distinta. Si algo he aprendido de la vida es dejarme mirar por el Señor. Mi inquietud vocacional, mi vida sacerdotal ha sido una mirada del Señor, y desde Él aprender a ver la humanidad, a ver la historia, a confiar en Él, a ver las personas desde Dios, a ver las personas desde Jesucristo. Al ver la multitud, subió a la montaña, era el gesto del encuentro con el Señor, también el signo de la oración. Lo había hecho Moisés para ir a recibir las tablas de la ley. Jesús se presenta como el nuevo Moisés, que va a liberar al pueblo, ya no de la esclavitud de Egipto, sino del pecado y de la muerte, que lo va a liberar para que reconozca que Dios le ama, lo va a liberar del miedo a Dios para experimentar la paternidad divina. Jesús ve la multitud y la mira con amor. El Señor te mira con amor, y Él subió a la montaña, oró por ti, me lleva a la comunión con el Padre, me lleva a recuperar la dignidad de hijo de Dios, me lleva a experimentar que tengo vocación de eternidad, que tengo vocación del cielo, que tengo vocación de inmortalidad, que no estoy solamente atado al plano natural, que mi naturaleza y mi humanidad está tendiendo hacia la eternidad, hacia la bondad, hacia la plenitud, y en Jesús ya la contemplo, y por eso Él subió a la montaña, y así lo hará Elías, así lo seguirá haciendo la iglesia. Este día, este domingo sea también para dejarte mirar del Señor, para subir a la montaña y experimentar su ternura, su bondad. Se sentó, dice el texto sagrado. Él es maestro, está en la cátedra, es maestro. Cuando somos mirados por el Señor, cuando Él nos permite volver a la comunión con el Padre Celestial, con el Creador de cielo y tierra, se sienta, porque Él tiene una revelación. La revelación de lo que es Dios, la revelación de lo que es el ser humano, la revelación de lo que es la naturaleza, la revelación de lo que es nuestro destino y nuestra meta. Este domingo sea para dejarnos enseñar por el Maestro Jesucristo, el Maestro de Nazaret, el Maestro verdadero Dios y verdadero hombre, el Maestro que ha venido a encarnarse en nuestra humanidad para enseñarnos a vivir. Deja en este día que Jesús te enseñe, que Él te instruya. Por eso bebamos de este Evangelio. Mateo 5, 1 al 12, un texto para dejarnos enseñar por Jesús. Y mirados en medio de la multitud, y nos llama por nuestro nombre, y nos lleva a la comunión con el Padre, y nos enseña. Y dice el texto, se acercaron sus discípulos. Nosotros somos los discípulos, caminamos en la iglesia, discípulos porque perseveramos en el ministerio, en la pequeña comunidad, en la parroquia, en la vida de iglesia. Acerquémonos a Jesús este domingo y dejemos que Él sea el Maestro que nos enseñe a vivir, el Maestro que nos purifique el amor, el Maestro que nos lleve a tener paz, a bendecir, a experimentar lo que somos y a lo que estamos llamados. Se puso a hablar enseñándoles. Este domingo sea para sentir que en la iglesia Él vuelve a enseñarnos. Él vuelve a enseñarnos para que el amor vuelva a acrecentarse en nosotros, para vivir de la fe, para tener esperanza en el caminar hacia la vida eterna, descubrir la vocación de eternidad, el don de la inmortalidad que Él nos dará y continuar viviendo el Evangelio de compartir, el Evangelio de amar, el Evangelio de adherirnos a Dios y de confiar en Él, de sentir la experiencia, las bienaventuranzas, un camino de felicidad, un camino
de transformación humana, un camino de renovación, un camino de recuperar y restaurar en nosotros la imagen y semejanza de Dios. La primera bienaventuranza contiene las demás. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una bienaventuranza pobre de espíritu indica en la Biblia el que está vaciado de sí mismo, el que ha hecho proceso de confiarse en Dios. Pobre de espíritu, el que no se confía en sus opiniones, en sus pensamientos, en sus riquezas, en su seguridad. Pobre de espíritu, el que aprendió a salir de sí mismo, a dejarse pescar por el Señor. Un día lo haría Jacob y se convirtió en Israel. Jacob el que se confía en sí mismo, Israel el que se confía en el Señor. Pobre de espíritu, el que depende de Dios. Pobre de espíritu, el que se hace niño porque confía en el Señor. Con realidades de debilidad, con pecado muchas veces, con inconstancias, pero confiado en el Señor. Esa es la providencia. Dichoso, feliz, bienaventurado, el que es pobre de espíritu, el que en medio de sus limitaciones confía en el Señor. El Padre es el que tiene la última palabra. Estoy en manos de Dios. No depende de mí, no depende de mis ideas, no depende de mis actitudes, no depende simplemente de mis bienes, no depende simplemente de mis ganas. Dependo del Señor. La adhesión vital a Dios, la adhesión de mente y corazón al Señor. Pobre de espíritu, me confío con mis pensamientos en el Señor. Pobre de espíritu, lo adoro con alegrías y tristeza. Pobre de espíritu, reconozco que Él es el único Señor, el Creador. Pobre de espíritu, no me fío de mis opiniones e ideas, sino que me confío de lo que Dios ha revelado, de lo que Dios ha comunicado. Pobre de espíritu, el que acoge la buena nueva de amar, bendecir y perdonar. Pobre de espíritu, el que no se lleva simplemente del impulso natural, sino que se abre a la fuerza del espíritu para experimentar la grandeza de Dios. Pobre de espíritu, el que levanta la mirada y se deja mirar por el Señor, enseñar por Él, entrar en la montaña de la misericordia y la bondad de Dios. Y dice, porque de ellos es el reino de los cielos. En el presente, cuando me hago pobre de espíritu, Dios me habita. Cuando me hago pobre de espíritu, Dios manifiesta la transformación interior. Cuando me confío en Dios, Él hace obras grandes en mí. Es la infancia espiritual, es la providencia, es la confianza. Vaciarme de mí mismo, de mis juicios, vaciarme de mis arrogancias, de mis soberbias, de mis durezas de corazón, de creerme el centro, de ser el protagonista, para confiarme en el Señor. Los pobres de Yahvé volvieron del exilio, que estuvieron 70 años en Babilonia, confiando en Dios, no buscando un rey, sino aceptando el reinado de Dios. Yo sea hoy un pobre de espíritu porque me confío en el Señor. Yo no me confío en mis riquezas, son don de Dios. No me confío en mi inteligencia, es Dios que me da a pensar. No me confío en mis emociones, es Dios que actúa en mí. No me confío en mis obras, es Dios quien las ha realizado. El pobre de espíritu porque reconozco que todo es obra de Dios. Sin Él nada puedo. En Él toda mi vida está segura, porque de Él Dios es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la presencia amorosa de Dios en la vida, es la presencia de Dios que llena el corazón y la vida. Hoy experimento que Dios me llena, que la presencia de Dios está en mi vida. El reino de los cielos es la presencia amorosa de Dios, es su vida en mí. Y hoy la experimento en mis palabras y mis pensamientos, en la manera en que puedo decir que me he confiado en el Señor, me he hecho pobre de espíritu. Pero el ser pobre de espíritu es una obra de Dios mismo. Lo único que yo hago es decirle sí, sí, y en el sí Dios obra
el vaciarme, porque resulta que el ser humano tiende a afirmarse en sí mismo, a creer que tiene que amontonar, a buscar imponerse, a vivir simplemente de sus criterios, a buscar dominar a los demás. Pobre de espíritu, me confío en el Señor. Este domingo empecemos por ello. Quiero ser pobre de espíritu. Pobre de espíritu, porque reconozco que necesito de Dios. Me confío en su providencia. Reconozco que todo es obra de Dios. Hago todo con cariño, sabiendo que es Dios actuando a través de mí. Sin Él no puedo hacer nada. La obra es obra del Señor. Lo glorifico y lo alabo en medio del sufrimiento, del dolor. Pase lo que pase, estoy adherido al Señor. Miro la vida desde Él. Vivo en comunión con Él. Dejo que Él me enseñe a vivir. Experimento su presencia en todo instante. Y eso hágalo en tu familia, en tu ministerio, en tu trabajo. Deja que la presencia del Señor te llene, te levante, te sane, te libere, te comporte, porque esa es la buena nueva. Y allí entonces está la fuerza en mí, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis actitudes. Hay felicidad. Dios es la felicidad. La felicidad no es simplemente mis caprichos, mi consumo, mis ideas, mi imponerse, mis necesidades. No, Dios es el que me da la verdadera felicidad. La felicidad de amar, la felicidad del camino del servicio, la felicidad del camino de la humildad. Cuando el mundo proclama acaparar, poseer, cuando el mundo proclama afirmarme, cuando el mundo proclama el consumo, experimento la felicidad que viene de amar al estilo de Jesús, de abajarme, reconociendo que soy criatura, que todo lo hace el Señor y que dependo de otro y que estoy dejando que la obra de Dios aparezca en mí, porque es la obra del Señor. Yo simplemente soy su hijo, su criatura, y Él hace a través de mí su obra, y entonces lo adoro y lo bendigo, y encuentro gozo en que Él me habite, y encuentro alegría en vivir para Él. El mundo quisiera que yo me separe de Dios, pero hoy descubro la bienaventuranza de ser pobre de espíritu, adherido de mente y de corazón al Señor, sirviéndole con mis palabras y mis obras, caminando para Él. Y de allí entonces la segunda bienaventuranza. Los sufridos porque heredarán la tierra. El sufrimiento adquiere un significado nuevo, de recompensa, de ofrecimiento, porque puedo vivirlo desde Cristo. Cuando estoy pobre de espíritu, el sufrimiento tiene una experiencia de unirme a la pasión de Cristo. Heredaré la tierra. Estoy en el tiempo de Dios, estoy caminando, estoy unido a la pasión de Cristo. El sufrimiento es consuelo de Dios, el sufrimiento no tiene la última palabra. No vivo del sufrimiento, vivo de estar unido a la pasión de Cristo. Entonces puedo sentir alegría, sentido en medio de las carencias, de las dificultades. Hoy mira tu sufrimiento y míralo que te estás uniendo a la pasión de Cristo, que ese sufrimiento te está salvando tu familia, está salvando la humanidad y encuentras el gozo de ofrecerte. La tercera bienaventuranza, dichosos los que lloran porque serán consolados. Reconocer que me he vuelto soberbio, me he cerrado a Dios, he endurecido mi corazón, he dejado de escuchar, sentir dolor de mi pecado, sentir dolor de los que sufren, ser solidario y entonces llorar, reconocer que fácilmente me cierro a la obra de Dios, me levanto ídolos, me empeño en construir el mundo sin Dios, llorar, recibo el consuelo de Dios que es providente, recibo el consuelo de Dios que restaura. Por eso reconoce tu fragilidad hoy, llora tu pecado, llora tu dureza, llora también en tu solidaridad con los que sufren y Dios te dará consuelo y te dará consuelo pleno, pero te lo dará también hoy. Eso es ser pobre de espíritu, el que ofrece su sufrimiento, el que se deja consolar por el Señor, el que llora su sufrimiento. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Tener el deseo de hacer el bien, de compartir, de que muchos puedan encontrar paz. Tener el deseo y trabajar por un mundo más humano.
Dios nos sacia, Dios da sentido a la vida, Dios da gusto de entregar la vida. Cuando quiero vivir egoístamente, cuando quiero vivir para sí mismo, Él me hace vivir para Él, para los demás. Pobre de espíritu porque me hace salir de sí mismo. Pobre de espíritu porque me hace devolver bien por mal. Pobre de espíritu porque me da alegría en unir las personas, en pasar haciendo el bien, en darme y en dar a los demás. La vida es para darla, la vida se acrecienta dándola. Dichoso porque seré saciado, porque dando el Señor me da, bendiciendo el Señor me bendice. Uniendo a las personas, el Señor hace una obra en mí. Por eso hoy deja que el Señor la siga haciendo y experimenta su fuerza, su gracia, su alegría del Señor que sigue haciendo una obra a través de ti. El Señor que te hace pobre de espíritu para consolarte. El Señor te hace para unirte a su pasión, para saciarte tu vida. Dichosos los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Si tengo compasión del otro, puedo experimentar la misericordia. Solo viviendo el amor puedo experimentar la misericordia. El pobre de espíritu es el que ofrece su sufrimiento, el que llora su pecado, el que llora en solidaridad. El pobre de espíritu es el que se deja saciar por Dios en sus deseos y en sus búsquedas, donando la vida, y se hace misericordioso. Misericordioso tratando bien, misericordioso mirando con bondad la vida, misericordioso soltando del corazón lo que lo enmugre, misericordioso viviendo la vocación de amar, porque esa es nuestra vocación. Hoy es un día para decir, pobre de espíritu, porque encuentro que tengo vocación a la misericordia, a tener compasión del que sufre, a tratar bien las personas, a sembrar esperanza. Y así entonces, limpio de corazón, porque verá a Dios. Limpio el corazón de todo lo que lo daña. Limpio el corazón de toda violencia, limpio el corazón de toda maldad, limpio el corazón de todo lo que lo aleja del Evangelio. Pobre de espíritu, porque no le doy el odio a nadie. Pobre de espíritu, porque tengo limpio el corazón, libre del consumismo. Pobre de espíritu porque me confío en el Señor y miro las personas desde Jesucristo. Limpio de corazón porque no permito los criterios del mundo de usar las personas, de manipularlas, de atropellarlas. Limpio del corazón porque soy capaz de proclamar el valor de toda persona. Veré a Dios porque soy pobre de espíritu. Hoy véalo en tu caminar y siente la felicidad que va encaminándose en tu vida para decir, dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Trabaja por la paz, tratando bien, trabaja por la paz, reconciliando, trabaja por la paz, dando la vida, trabaja por la paz, ofreciendo tu sufrimiento, trabaja por la paz, llorando con los que lloran, trabaja por la paz, siendo misericordioso, y de esa manera entonces asumir las persecuciones por anunciar a Jesús, las persecuciones por perseverar en el bien, las persecuciones por amar, por bendecir. El camino de la felicidad propuesta por el Evangelio, el camino de la felicidad mostrado por Jesús. Queremos vivir el camino del Evangelio, queremos ser felices para que Él tome nuestros deseos de alegría y los planifique. Está el mundo plagado de propuestas de felicidad, pero que dejan vacío porque se centran en las necesidades físicas y nunca seremos satisfechos, nunca nos llenaremos. El Señor nos propone un camino de felicidad siendo pobre de espíritu, porque me confío en el Señor, en su providencia, en su bondad, porque le dejo a Él a tu bienaventuranza. Quiero ser feliz desde Cristo, porque me he hecho pobre de espíritu confiándome en el Señor. Y desde allí voy a vivir todas las dimensiones de mi vida. Voy a aprender a ser feliz desde el Señor. Voy a ponerme en el camino de que Él actúe en mí y de que Él me haga salir de mí y que me derribe todas mis soberbias, todas mis seguridades y me haga vivir desde Él. Gracias, Señor, por hacerme feliz desde ti. Gracias, Señor, por esta palabra que me das en el caminar de la iglesia. Permíteme, Señor, guardarla en mi corazón y permíteme vivir la felicidad desde ti. Hoy y siempre, bendito sea, Señor, tú eres la felicidad. Muchas gracias, hermanos de la Radio Católica, servidores de la Radio Católica, oyentes de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Sigamos adelante.
acogiendo este espíritu de las bienaventuranzas, llevándolo a la familia, y a los que están enfermos, unan su dolor a Cristo. Los que trabajan por la paz, sigan sembrando esperanza, uniendo a las personas, y a los que sufren persecuciones, unan a su dolor y su sufrimiento a Jesucristo, porque Dios hoy quiere darles la felicidad de ser cristianos, la felicidad de ser discípulos, la felicidad de vivir en Cristo. La vida tiene una alegría, una felicidad que viene de Jesús, y por eso me siento mirado por Él. Él me habla, Él es mi maestro, me lleva a la unión con el Padre, y hay una felicidad, hay un gozo que el mundo no me puede quitar. La felicidad de las bienaventuranzas que hoy se proclama en este Evangelio. Quiero ser feliz desde Cristo. Él me da la felicidad que no está supeditada a mis gustos, a mis deseos, a mis necesidades, sino que acoge mis deseos y mis alegrías naturales y las planifica y me lleva a decir: bendito Señor, tú eres la felicidad. Un buen día, una buena semana en la felicidad de Cristo, proclamada la bienaventuranza. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.